La figura del héroe es algo a lo que, desde ya hace unos cuantos años, hemos venido asimilando dentro de la cultura de las historias. Es uno de esos recursos que, por su naturaleza salvadora, suele ser utilizado de muchas formas para fundamentar las bases de la construcción de diversos tipos de personajes, pues todo el mundo desea ser salvado, o cuanto menos, poder sentir la tranquilidad que ofrece la figura del héroe. Se nos es fácil gustar de aquellos que dedican su vida a la protección del más débil, y es por eso que se ha convertido en uno de los arquetipos más eficaces para generar personajes que puedan gustar a grandes y variados tipos de audiencias. My Hero Academia utiliza esta premisa para trabajar su universo. Aquí, el concepto de héroe nace a través de la estandarización de los superpoderes, pues gran parte de su población es poseedora de dichas habilidades conocidas como quirks. Sin embargo, no todo el mundo desea seguir el camino del héroe, pues, independiente de su naturaleza superhumana, en este universo, ser un héroe es un trabajo, literalmente, un trabajo regulado por el gobierno, un trabajo pagado, es incluso una carrera universitaria, por lo que puede llegar a ser percibido como parte de las miles de tipos de trabajos que una persona puede escoger para su vida. Lo que diferencia al héroe de otros tipos de trabajos es que suelen tener una afinidad por la protección del más débil, por la idea de ayudar al prójimo, por arriesgar su integridad y su vida con la finalidad de satisfacer la paz de las personas. Es dentro de este contexto donde situamos a su protagonista, Izuku Midoriya, o más conocido como Deku, un joven obsesionado con los héroes, y en particular con el héroe número uno, All Might. Deku es alguien con la voluntad de ayudar, con la ferviente idea de convertirse en un héroe capaz de salvar a las personas mientras les otorga una sonrisa tranquilizadora. Sin embargo, existe un problema. En raras ocasiones ocurre que simplemente nace sin poderes, y este es el caso de Midoriya. ¿Se imaginan lo frustrante que debe haber sido saber desde muy pequeño que su sueño prácticamente sería imposible? Para no ser demasiado extenso, solo debes entender que Deku obtuvo sus poderes gracias a All Might, quien es poseedor del One for All, un poder que aumenta su intensidad pasándolo de generación en generación, persona tras persona. Y Deku, al ser el más actual de todos, tiene una responsabilidad en sus hombros sumamente pesada y dolorosa. Entonces, ¿cómo es que pasamos de esto a esto? En el arco más reciente del anime, al que llamaré el arco del Deku Oscuro, se nos ha presentado una visión del concepto de héroe bastante interesante para analizar. Y no es solo con Midoriya, sino que también con el actual número uno Endeavor y el retirado All Might. Estos tres personajes son la viva imagen del héroe destrozado, tanto en lo interno como en lo externo. Suele ocurrir que cuando nos vemos acostumbrados a la figura protectora de un héroe, tendemos a olvidar la fragilidad con la que realmente vivimos, pues no somos conscientes de que detrás de aquellos trajes existe un humano, con sus miedos, sus traumas, sus conflictos. No logramos percibir la identidad verdadera detrás de la máscara. La figura del héroe nos sirve, incluso si llegamos a abusar de ella, pues demandamos resguardo con la excusa de que al final ese es su trabajo. Y si bien es algo cierto, pues los héroes son los que deciden serlo, cuando su figura pública se ve corrompida por la sociedad, es cuando más les damos la espalda. El declive del héroe en My Hero Academia podría argumentarse que ocurre desde la pérdida de la figura de All Might como aquel vencedor todopoderoso e inigualable, pues al haber existido como el símbolo de la paz durante años para las personas, el haberse retirado por la incapacidad de seguir peleando es un gran golpe de realidad para los protegidos por su manto. All Might es la personificación de la tranquilidad. La población le ha otorgado tanta valía a su imagen que el mero hecho de su nombre al ser nombrado otorga calma al débil y miedo al villano. Desde un punto de vista del ciudadano, es completamente entendible el verse atemorizado al darse cuenta que la era de All Might, como el invencible, ha llegado a su fin. Genera angustia y preocupación, pues, aunque aún pueden seguir otorgando su confianza al resto de héroes, el vacío que deja la ausencia del máximo protector es sumamente abismal y atemorizante. Ahora, desde la perspectiva del propio All Might, a pesar de tener un sucesor preparado, considera que su incapacidad para ejercer como héroe le otorga una pérdida de identidad significativa, pues al pasar años siendo aquel que protege, nunca se vio en la posición de ser aquel que es protegido. Es por esto que resulta sumamente doloroso ver escenas en las que Deku, comprendiendo la incapacidad de All Might, e incluso sabiendo que su actuar es netamente en pro de la protección de su maestro, lo separa, lo aleja y lo excluye, pues ahora los roles han sido invertidos. Deku es el que protege y All Might es el protegido. All Might, desde la pérdida de su poder como ha sido conocido por todos, se propuso la misión de otorgar sabiduría y resguardo hacia su pupilo y sucesor, por lo que, al encontrarse en el estado más humano posible, es decir, el estado de la debilidad pura, pues sí, el humano, si no fuese por su inteligencia, sería de las especies más frágiles que hay. Disyunta consigo mismo y su rol dentro de la sociedad actual, pues hay una carga emocional y simbólica con respecto a su imagen, una imagen que ha sido masacrada y debilitada por los villanos y la audiencia.
Dentro del universo de My Hero Academia existen los rankings de héroes, y hay un héroe en particular que estuvo por detrás del número 1 por demasiados años, llegando incluso a cometer horrorosos actos en su búsqueda de poder y superación, pero siendo probablemente uno de los personajes más humanos dentro de su narrativa. Enji Todoroki, o más conocido como Endeavor, es el segundo héroe más popular y fuerte dentro de la escala de rankings de Japón. Es un hombre que desde siempre se vio opacado por la sombra de All Might, siendo incapaz de superarlo. Lo interesante de su personaje es su trayectoria y evolución, e inclusive el impacto que sus decisiones tuvieron para los ciudadanos que debiesen estar bajo su protección. Suele ocurrir que cuando nos vemos en una posición en la que no podemos superar un obstáculo, pueden ocurrir dos cosas. La primera, trabajamos desde la resiliencia y somos inteligentes a la hora de enfrentar la problemática, y la segunda, somos impulsivos, egoístas y tercos. Para Endeavor, la segunda opción resultó ser la más apropiada para su situación. Si soy incapaz de superar al número 1 por mis propios méritos, habilidad y poder, serán mis descendientes los que cargarán con dicha responsabilidad. Es bajo esta premisa que se construye su personaje y su familia. Endeavor, en su búsqueda de crear al ser perfecto que sea capaz de superar a All Might, fuerza un matrimonio basado netamente en la unión genética de habilidades, que curiosamente son opuestas entre sí, pero que combinadas son extremadamente poderosas. Esta dicotomía se aplica de forma sublime en la narrativa que Endeavor y su familia presenta, pues el fuego siempre estuvo destinado a derretir, debilitar y opacar al hielo. Endeavor cuenta con una familia sumamente disfuncional, producto de su egoísmo. Sin embargo, a pesar de que se le muestra como alguien frío, en su parte más humana, es un padre y como tal desea la protección de sus hijos. En el caso de Choto Todoroki resulta bastante particular, pues es el único que logró heredar los quirks tanto de su padre como de su madre. Por eso le sobreexige tanto, mientras que al resto les deja tener una vida bastante normal y cómoda. Sin embargo, dentro de esta espiral de traumas y responsabilidades, existe alguien que logró romper por completo tanto al héroe como al humano detrás de Endeavor. Dabi, conocido como Toya Todoroki durante su infancia, es el primer hijo que Endeavor tuvo, es decir, fue su primer experimento. Sin embargo, a pesar de que nació con un poder de fuego muchísimo más grande que el de su padre, su cuerpo era incapaz de tolerar las altas temperaturas. Pero al haber heredado la obsesión de superar al héroe número 1, su mente se quebró, se traumó, pues existía una dicotomía. Mientras Toya quería sorprender a su padre y hacerlo sentir orgulloso, su padre lo dejaba de lado en un acto de protección, para que éste no se siguiese lastimando. Este tipo de interacción padre e hijo resulta bastante interesante, pues refleja el cómo las heridas generacionales se traspasan y se intensifican de padre a hijo. Además, muestra el cómo desde la perspectiva de Endeavor realmente existía un cariño y preocupación por su hijo, pero lamentablemente ya era demasiado tarde, pues para Toya simplemente no había vuelta atrás. El que la serie utilizase un recurso narrativo como lo es el de la familia es un movimiento sumamente inteligente por parte de su autor para dar humanidad a sus personajes. La revelación que obtenemos al saber toda la verdad que oculta el pasado de Dabi y su padre brinda la oportunidad de explorar lo complejo de los lazos y lo humano del héroe detrás del egoísta en búsqueda de poder, pues Endeavor o Enji Todoroki, desde haber tomado el puesto de héroe número 1, comprende y asimila los errores de su pasado, y es precisamente por esto que la difamación pública por parte de Dabi resulta tan dolorosa y tan denigrante para su figura como héroe y su figura como humano. Enji Todoroki en efecto hizo cosas horribles, se mantuvo cegado por el poder, lastimó a su familia y se lastimó a sí mismo. Sin embargo, el autor propone la idea de la redención, no como método de expiación de sus pecados, sino que como muestra de lo vulnerable que puede ser el ser humano y de la fortaleza y resiliencia que debes tener para sobrellevar todo el peso de tus actos haciéndote responsable y no huyendo de dicha carga. Pues detrás de todo ese egoísmo y soberbia con el que asimilamos a Endeavor, existe un padre arrepentido, un humano con sentimientos y un héroe que, a pesar de la dura realidad en la que se encuentra, comprende su rol y no desiste de ir en ayuda del más débil, pues dentro de su profundidad máxima es un héroe, pero también es un humano. Cargar con el peso de ser el sucesor del héroe número 1 más longevo no es una tarea fácil. En los inicios de Izukumi Urilla se nos presentó dicho personaje como alguien alegre, amable y con un sentido de justicia inigualable, alguien capaz de mover su cuerpo antes de que su mente reaccione. El camino de Deku se vio marcado por la dificultad de manejar su poder, un poder que constantemente lo lastimaba y no controlaba. Sin embargo, a lo largo de todas las temporadas vamos viendo su progreso, vamos viendo su dominio y vamos viendo el cómo logra ser único y propio un poder que le fue otorgado por alguien más. Entonces, nuevamente, ¿cómo es posible que una persona tan buena, tan amigable, tan empática y justiciera haya cambiado tanto hasta el punto de excluirse, exigirse y lastimarse?
Deku es alguien que muy pronto dentro de la historia se vio la necesidad de ocultar el origen de sus poderes, pues sabía que tarde o temprano sería el objetivo principal de los villanos. Es precisamente por eso que cada vez que All Might o Endeavor se veían afectados por su propia incapacidad, la presión de convertirse rápidamente en el héroe más fuerte de todos se incrementaba en intensidad. Deku, al darse cuenta que su mera existencia era un peligro para sus seres queridos y sus amigos, toma una decisión que no nace de la lógica, sino que más bien de las emociones y la impulsividad. La caída de Zuko Midoriya es algo que se venía gestando desde el instante en que recibió sus poderes. Era inevitable este cambio de perspectiva y personalidad, pues inclusive dentro de toda la soledad que se autoimpuso, existe un deseo de protección hacia el más débil, temática principal en la narrativa de su personaje. Sin embargo, hay un tópico que, si bien no es para nada novedoso, su ejecución resulta bastante trabajada. Dicho tópico cae en las temáticas de amistad, compañerismo y apoyo mutuo. Deku cree que tiene que estar solo, que es la única forma de proteger a la gente. Por eso se expone al peligro, se limita al descanso y se exige de sobremanera, pues dentro de su principal fallo existe una necesidad de acabar con todo mal que venga, sea grande o pequeño. Tiene que sí o sí protegerlos a todos. La decisión de revelar su secreto a sus amigos también es parte de este fallo, pues cree erróneamente que al realizar dicha acción, sus compañeros entenderán y se quedarán tranquilos. Sin embargo, el resultado es completamente lo opuesto, pues sus amigos saben que muy dentro de Deku lo que más necesita es ayuda y descanso. Describir las emociones que genera el ver a toda la clase enfrentarse a Deku con la misión de llevarlo de vuelta a su academia de héroes es sin duda maravilloso y emocionante. No solo por el mero hecho de ver el cómo, gracias al trabajo en equipo, son capaces de equiparar el nivel de habilidad de Izuku, sino por las palabras que le otorgan, por los sentimientos que comparten y por sobre todo, por el gran acto de redención y búsqueda de perdón por parte de Bakugo hacia Deku, demostrando que la amistad y el compañerismo siempre serán más fuertes que la soledad, el egoísmo y la envidia. Ahora, ocurre algo interesante, pues tras ser convencido de volver a la UA, lugar el cual está funcionando como refugio para los ciudadanos, estos no se muestran alegres ni emocionados con dicho regreso. Más bien se muestran atemorizados, escépticos e incluso agresivos. Y es precisamente aquí donde podemos ver el paradigma del héroe versus el humano detrás de dicho atributo, pues resulta evidente que la ciudadanía tendrá miedo por recibir a literalmente la persona más buscada por los villanos. Es natural que quieran alejarse de dicha persona. El humano es egoísta y el miedo muchas veces sobrepasa el raciocinio lógico. Deku es consciente de todos estos actos. Es precisamente por esto que tomó la decisión de tomar un rumbo alejado de todos. Sin embargo, hubo alguien que salió en su defensa, alguien que logró comprender ambas perspectivas. Uraraka siempre admiró a Deku, siempre lo consideró un modelo a seguir y un gran héroe, y es demasiado bello el discurso que le da a la ciudadanía en búsqueda de paz. Es literalmente un momento sumamente mágico, cargado de emociones, de empatía, de amor. Uraraka sostiene un punto sumamente importante, y es precisamente relacionado a la humanidad del héroe. Ella establece la siguiente pregunta: cuando los héroes sufren, ¿quiénes los protegen? Y es aquí cuando empieza la interconexión de aquel que es salvado por el héroe y aquel que salva al débil, pues el uno y el otro existen para ayudarse mutuamente. Mientras el héroe tranquiliza, se sacrifica, se esfuerza, el protegido, a través de sus aplausos, sus halagos, su energía y su apoyo, entrega todo lo necesario para mantener en pie al héroe y su llama heroica. Uraraka pide que por favor dejen descansar a quien será la pieza clave para vencer al mal. Ella es consciente, al igual que Deku, que deben hacerse responsables de su poder y de su posición, pero que más allá de eso, es un simple estudiante, alguien que tiene mucho que aprender y que ahora necesita prepararse, necesita descansar, necesita recobrar fuerzas para la batalla y la protección. Es aquí cuando ocurre algo sumamente interesante. Uno de los primeros personajes que se muestran en el anime y que interactúan con Deku hace aparición nuevamente e intenta ahora, desde la perspectiva de un ciudadano promedio, calmar a todos y brindarles una oportunidad a los héroes. Este personaje comprende que al final ellos, como personas normales, son simples espectadores y que, tras haber demolido el concepto de sociedad, e incluso aunque muchos héroes han dejado su rol, aún existen varios que sin ganar fama ni dinero, siguen estando ahí para ellos, para protegerlos, por lo que es hora de que los ciudadanos también se hagan responsables de su rol y sean empáticos con los héroes, pues al final del día, es gracias a su trabajo en conjunto lo que ha logrado grandes hazañas, pues como establece Uraraka, son los héroes los que se enlodan, los que se ensucian, por lo que lo único que necesitan es limpiarse, que los vean como un humano más que necesita resguardo y tranquilidad, pues al igual que ellos, también desean dormir tranquilos, sentirse protegidos, pues al final del día, un héroe es simplemente un humano que protege a otros humanos. Muchas gracias por ver. Si te gustó este video, déjame un comentario, dale like y compártelo con tus amigos. ¡Nos vemos!